Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo módulo del Diplomado Retos y Aprendizajes de la Respuesta Municipal en Contextos de Emergencia Social y Sanitaria, construyendo nuevas narrativas territoriales a partir de la pandemia COVID-19 en Colombia. Entonces, este es el módulo 3. Aquí vamos a tratar entonces el tema de manejo ambiental y bioseguridad. Vamos a acompañar entonces este módulo la microbióloga y bioanalista Erika Alexandra Arenas Martínez, también estudiante de la maestría en salud pública. Ani Juliet Jaramillo, química farmacéutica y estudiante de la maestría en salud pública. Y mi persona, Diana Carolina Muñoz Tamayo, química farmacéutica y estudiante también de la maestría en salud pública. Bueno, para iniciar entonces queremos traer como una reflexión. La actual pandemia, pues que ha sido ocasionada por el virus del COVID, ha suscitado reflexiones en torno al relacionamiento que tenemos los seres humanos con la naturaleza, con el ambiente, con las demás especies que habitan este planeta. Las relaciones históricamente que hemos entablado con la naturaleza han sido bajo una lógica de devastación, de aprovechamiento desmedido de los ecosistemas, de una dominancia del ser humano sobre ellos, para el mantenimiento de unas formas de vida que ya son múltiples los indicios de que es una forma de vida insostenible en el planeta, ¿cierto? Esas formas de vida han empujado a que el hombre entre en contacto con especies virales. Y son especies a las que el hombre no había estado expuesto con anterioridad, lo que hace que se presenten, pues, obviamente, ese tipo de situaciones como la que estamos viviendo. Es necesario entonces recurrir a medidas de protección para evitar el contagio, la transmisión entre seres humanos y al hacer uso de medidas de protección, pues entonces también podemos generar un impacto derivado pues de los residuos, por ejemplo, que producimos. Entonces aquí está la ilustración de la ONU. Miremos que pues, hay evidencia de cómo la acción del ser humano sobre los ecosistemas entonces es responsable de alguna forma de que se presenten enfermedades zoonóticas. Bueno, aquí les traigo una reflexión extraída del informe especial de la situación de los pueblos indígenas frente a la pandemia en Colombia. Eh, de la Organización pues, Nacional Indígena de Colombia. Entonces, el hombre se alejó de su origen espiritual, desconociendo y violentando el orden natural, ha roto el tejido de la vida y se cree superior. La ambición de los poderosos está acabando la tumba para toda la humanidad y la falta de conciencia del pueblo les permite hacerlo. Reconocemos que se viola el orden natural si nos alejamos de lo espiritual. No caigamos en la indolencia, ceguera o en un analfabetismo económico y social. Por lo tanto, no es natural la masacre social y el exterminio indígena. Luchemos mancomunadamente por el buen vivir de nuestros pueblos. Bueno, en esta sesión entonces vamos a presentar los lineamientos y reflexiones en relación con los temas de bioseguridad. Vamos a tocar algo de manejo de residuos, pero muy por encima porque no estaba pues, dentro de la programación inicial. Se les va a dejar un material de estudio, el tema de limpieza y desinfección y manejo de cadáveres. Invitamos entonces a que pensemos de manera conjunta, que compartamos experiencias en el foro con las preguntas que vamos a dejar, para que abordemos pues también, pues para conocer cómo es que estamos abordando estos lineamientos en medio de un contexto pues que sabemos hay de escasez, eh, también con una mirada sobre cómo lo que estamos haciendo puede llegar a impactar el ambiente y por consecuencia después nuestra salud. Y también quisiera como que tengamos en mente dos preguntas que nos acompañen como durante esta parte del módulo y es cómo podemos cuidarnos y cuidar el ambiente y cómo podemos protegernos en un contexto de escasez. Entonces, la bioseguridad es entonces un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud, la seguridad del personal, los usuarios, la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos
o por procesos que puedan generar impacto sobre la salud y sobre el medio ambiente. Entonces, frente a esto, se han dado como algunas disposiciones normativas. La primera de ellas, pues, sucedía dentro de este contexto, pues, de emergencia económica, social, ambiental y demás. Está el decreto 539 de 2020. En este decreto, entonces, se adoptan las medidas de seguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar un adecuado manejo de la pandemia del coronavirus durante la emergencia ya mencionada. Aquí se establecen también las responsabilidades. Entonces, están las del Ministerio de Salud, que va a ser entonces el encargado de emitir, determinar, expedir, ¿cierto? Todos los protocolos sobre bioseguridad que se requieran para las actividades de tipo económico, social y los diferentes sectores. Eh, las autoridades territoriales, los gobernantes y alcaldes que van entonces a estar sujetos a esos protocolos y a las secretarías municipales o distritales como las entidades que van a encargarse de la implementación y la vigilancia del cumplimiento de, pues, de estos protocolos, ¿cierto? Posterior a esta, entonces sale la resolución 666 de 2020. Esta entonces establece el protocolo general de bioseguridad. Por limitaciones de tiempo no vamos entonces a ampliar como el contenido de esa resolución, que es pues bastante importante, pero vamos a dejar algunos enlaces a unos videos elaborados por otras instituciones y un material de estudio en el que puedan entonces encontrar una guía para implementar pues como lo que es esta norma y elaborar los protocolos respectivos según pues el interés de cada uno. También después de esa resolución entonces han venido saliendo otra serie de resoluciones ya específicas para los diferentes sectores. Aquí entonces les traigo como una tabla de resumen de las normas, pues como con el sector al que aplican para que ya pues según el interés de cada uno se haga la revisión correspondiente. Bueno, los elementos de protección personal son considerados entonces como una barrera de protección básica que se debe emplear por las personas que puedan estar en riesgo de exposición al virus. Estos deben emplearse de manera racional, según el tipo de actividades a realizar, y es muy importante que se garantice que cuando se vayan a utilizar se encuentren en buen estado, ¿cierto? Se recomienda también que en caso de que hayan recomendaciones por parte del fabricante, pues entonces que éstas se sigan, ¿cierto? Que se verifique antes del uso que no haya pues como un desgaste o algún pues tipo como de señal de daño que afecte la funcionalidad del dispositivo. Lo otro es entonces usarlos de manera adecuada. Hay diversas infografías, videos que nos muestran cuál es el uso adecuado. Vamos a dejar también algunas para que ustedes puedan utilizar pues en los contextos en los que de pronto lo puedan requerir. Y lo otro es que en caso de que se observe de manera visible algún daño o afectación de la función del elemento de protección personal, incluso aunque no se haya usado, pues entonces es necesario sustituirlo, ¿cierto? Bueno, primero vamos a presentar entonces algunas disposiciones frente a los elementos de protección personal en la comunidad en general y posteriormente vamos a presentar algunas disposiciones para el sector salud. Bueno, entonces aquí tenemos pues como una afirmación del ministro de Salud y Protección Social. Para la población en general, el elemento de protección pues que se ha considerado como por excelencia ha sido el tapabocas, pues igual es también la medida de distanciamiento y las de aislamiento, pero como elemento de protección personal está el tapabocas y el Ministerio de Salud se ha referido que las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N95 solamente sean para uso de los trabajadores de salud. Para la comunidad en general se ha recomendado que se haga uso del tapabocas de tela, con el fin de evitar la transmisión y además pues como por el impacto que podría tener. Bueno, esa es algo adicional sería que el uso de tapabocas de tela pues puede reducir eh, la generación de residuos.
Sin embargo, igual sabemos que toda esta información, a medida que van saliendo nuevos estudios sobre los modos de transmisión del virus, pueden variar, entonces es muy importante de nuevo que siempre entonces se haga como la verificación de la información, ¿cierto? O que nos vayamos actualizando. Bueno, aquí entonces hay como recomendaciones frente a cuando usamos el tapabocas de tela. Es muy importante que siempre se utilice la misma orientación. Recordemos que el tapabocas es de uso personal, así sea lavable, pues lo ideal es que solamente pues el dueño del tapabocas sea el que lo use. Lo otro es que después de cada uso, pues entonces hay que lavarlo muy bien con agua, con jabón, ¿cierto? Asegurar que se haga espuma, lavarlo. Y para quitárselo, para manipularlo, siempre recordar que no se debe tocar pues en la parte de afuera y que es necesario más bien utilizarlo y sacarlo desde las banditas, ¿cierto? También es importante que se utilice en la misma orientación, entonces que siempre la parte que vaya adentro sea la que se utilice hacia adentro, efectivamente. Y bueno, no se debe poner el tapabocas de tela para la cara a niños pequeños, en la cara de niños menores de 2 años, ni a personas que tengan problemas para respirar, que estén inconscientes, que estén incapacitadas o que de alguna forma no puedan quitárselas sin ayuda. Los tapabocas de tela deberán ser lavados, como ya mencioné. Se pueden utilizar durante un día o hasta que se humedezcan. Los tapabocas de tela se deben usar, o bueno, cuando no se puedan lavar de manera inmediata, debe evitarse que esos entren en contacto con otras superficies, por lo tanto se ha recomendado que puede meterse dentro de una bolsa cerrada hasta el momento que pueda lavarse. Bueno, eh, el uso de esos elementos, mmm, ahora es imperativo, bueno, a pesar de que han habido pues, múltiples estrategias de comunicación, hemos notado que persisten dificultades para el uso adecuado del tapabocas, para la práctica del distanciamiento social. Em, bueno, pero aquí invitaría yo a que pues, de alguna forma es importante el diálogo con las comunidades, con esas realidades al interior del tejido social en las cuales hay prácticas que dificultan que estas medidas pues sean como aplicadas de manera efectiva, ¿cierto? Tratar de mirar cómo entender las vidas y las contradicciones pues que suceden allí, cómo abordarlas sin criminalizar, tratando de promover la participación social para que haya pues un cuidado común, ¿cierto? Que entre todos nos cuidemos. Eh, Me parece problemático, traigo aquí como a colación algunos titulares de noticias o algunos fragmentos en los que se nota que se ha responsabilizado de manera insistente al ciudadano por su indisciplina, ¿cierto? Pero se menciona constantemente su indisciplina, pero se invisibiliza la responsabilidad que hay, por ejemplo, en la emisión de información que ha sido contradictoria, incluso por organismos internacionales como lo es la OMS. Entonces, indicaciones que dan en un momento y después cambian, que pues entendemos que suceden por los avances que hay pues en ese momento en el tema científico y demás, pero que afectan la confianza a nivel de la sociedad y adicionalmente se está desconociendo, se está invisibilizando mediante este tipo de comunicación el hecho de que no todos tienen las condiciones para quedarse en la casa, por ejemplo. O sea, no todos tienen las condiciones para practicar un distanciamiento o un aislamiento social en determinado momento. Se criminaliza también y se señala la protesta social en lugar de tratar de cuestionar o comprender que estas protestas son por condiciones también sociales, de pobreza extrema, de hacinamiento, de violencia, de falta de empleo, lo que obliga a la gente a salir a las calles. Entonces, como para tener en cuenta esa parte, aquí les traigo un fragmento de un documento que
elaboraron en la Universidad Andina Simón Bolívar, María Fernanda Solís Torres con sus compañeros, en el que refieren para los pueblos y nacionalidades indígenas, así como para algunas comunidades campesinas, no existe una frontera rígida que separe la vivienda de la comunidad. La vida transcurre no en la intimidad de una familia nuclear como hegemónicamente se piensa, sino en la práctica colectiva propia del comunitarismo. Los niños y niñas se crían en varias manos, sobre todo en el espacio colectivo que no es necesariamente el espacio público. Así también en barrios marginales, especialmente de la costa, la mayor parte de la vida sucede en las calles y en los territorios colectivos o comunitarios. Las viviendas son pequeñas, los recursos son escasos y el clima tan caluroso que la organización vital históricamente se ha configurado con relaciones barriales tremendamente colectivas, que se van fuera de las casas. Esto además permite compartir los alimentos y los cuidados. Entonces, ¿cómo vamos a pedir a estos grupos que se queden en casa? Entonces, no. Ahora entonces vamos a pasar a hablar un poco de los elementos de protección en el sector salud. El uso de los elementos de protección entonces se ha recomendado según las actividades y el grado de generación de aerosoles que tenga cada una de ellas, de acuerdo, en un acuerdo entre la Asociación Colombiana de Infectología, SIN, el Instituto de Evaluación Tecnológica, IETS, y el Ministerio de Salud y Protección Social, se definieron unos kits dependientes de la actividad y el grado de generación de aerosoles, ¿cierto? Entonces se encuentra un kit 1. Ese kit 1 entonces es para los procedimientos con generación de aerosoles. Aquí en esta tabla les dejo señalados pues los procedimientos que entrarían en esta calificación. Igual también va a estar en el material de estudio. El kit 2 entonces sería para los procedimientos con baja probabilidad de generación de aerosoles. Aquí entonces está, por ejemplo, las tomas de muestras sanguíneas, la atención y el acompañamiento a los pacientes durante la ingesta vía oral, bueno, la utilización de accesos venosos, las ultrasonografías. Y el kit número 3, que es para personal con de actividades administrativas. Bueno, aquí entonces está la ilustración para el kit 1 y el kit 2. Miremos que las grandes diferencias entonces están en sobre todo lo que sería la, ¿la qué? El uso pues de la mascarilla. Entonces para las que ingresan en alta generación de aerosoles entonces está el uso del respirador N95, mientras que para las de las actividades pues consideradas como con baja probabilidad, eh, sería entonces el uso de la mascarilla facial quirúrgica, ¿cierto? En ambos entonces hay protección de lo que es la parte ocular con gafas o con estas máscaras. La cabeza, pues entonces el gorro va a ser opcional, no es necesario. Cada institución entrará a evaluar también esta parte. Para las manos, entonces, como siempre, la parte de la higiene de manos, pero también el uso de los guantes en ambos kits, el uso de la bata también antifluidos, manga larga y también pues ajustada por la parte de atrás. Y el uso de zapatos cerrados, aquí entonces el uso de las polainas queda opcional y se considera también entonces que hay algunas consideraciones especiales sobre algunos insumos que puede variar su uso. Entonces, entre ellos está el uso del delantal, que se considera, pues que se debe considerar en las actividades que conlleven alta exposición de carga de humedad. Aquí entonces pueden estar procedimientos de cirugía, servicios generales, entre otros. También entra en evaluación como por cada institución. El uso de overoles, que también es discrecional. El uso de polainas, entonces, como decía, que va a ser opcional, sin embargo, se considera que va a ser importante en salas de parto, quirófanos. El uso del gorro, que también se recomienda que sea entonces en donde rutinariamente se ha utilizado, y se hace pues como también referencia a que los guantes estériles no proporcionan una mayor protección que las medidas de precaución de contacto.
Entonces, se sugiere que se sigan utilizando solamente pues en los casos que se ha utilizado pues hasta ahora de manera rutinaria. Bueno, para el kit número 3, entonces tenemos que sería el personal administrativo. Miramos que solamente está la parte de protección ocular, la parte frente a protección por transmisión de gotas y demás. Está la mascarilla facial quirúrgica, tampoco es necesario utilizar la mascarilla N95. No se refiere que sea necesario el uso de guantes, pero sí, obviamente, del uso de la higiene de manos o pues, la práctica de los 5 momentos del lavado de manos y el uso también de zapatos cerrados. Entonces el personal de salud va a promover y va a hacer uso o debe hacer uso racional de los elementos, de acuerdo con los protocolos que se definan en cada institución, también dependiente del abastecimiento que haya en cada una de ellas. En relación con el uso de los elementos de protección a nivel ocular, sobre todo las máscaras faciales, se recomienda que se haga la limpieza y la desinfección de los mismos. Y bueno, aquí entonces les dejo también el link y se les deja también el material de estudio de los lineamientos para el uso adecuado de este elemento de protección personal. Y en cuanto al reuso, que a veces pareciera ser tan necesario, aquí les traigo como algunas disposiciones. Una de ellas es entonces lo que expresa el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA. En Colombia no está autorizado el reuso de dispositivos médicos, no se encuentra regulado su reprocesamiento y por lo tanto se deberá cumplir con las especificaciones técnicas dadas por el fabricante y declaradas en la ficha técnica respecto al uso de tapabocas, mascarillas o respiradores. Si la institución va a garantizar el proceso de desinfección y ajustar los protocolos para, para llevar a cabo esto, debe haber una necesidad justificada de desabastecimiento y debe asegurarse que la medida que se esté o la metodología que se esté utilizando mantenga el estado del respirador de alta eficiencia y que obviamente pues desactive de manera efectiva el virus. Respecto a esto, entonces, la FDA autorizó la descontaminación de respiradores de alta eficiencia bajo ciertas condiciones, que ahora vamos a ver. No debe interpretarse esto como una autorización general para seguir descontaminando elementos de protección personal o equipos biomédicos o dispositivos médicos. Entonces, acá está un cuadro, esto está en un documento del Centro de Control de Enfermedades CDC, en el que se especifican entonces diferentes metodologías para lo que sería el tratamiento de este tipo de las máscaras o de los respiradores. eh, y se indica entonces la especificación técnica o las condiciones a las que se debe realizar la desinfección. Aquí en este caso entonces sería peróxido de hidrógeno al 58% de la concentración y rayos UV con una longitud de onda de 254 nanómetros. Nos da también la indicación del tiempo de contacto o el tiempo durante el cual se debe llevar a cabo esta metodología o este tratamiento. Nos dice si hay alteración en la filtración, si hay penetración de aerosoles o resistencias de flujo de aire, si hay cambios entonces en la estructura física en esta siguiente columna y si hay acumulación de los productos irritantes o tóxicos derivados del desinfectante. Las que han como mostrado mejor eh, o que funcionan mejor, con menos daño sobre la estructura pues, de los respiradores y acumulación. Entonces serían los que están señalados, que son el tratamiento con peróxido de hidrógeno y los rayos ultravioleta. Bueno, mmm, también entonces frente a pues, al posible desabastecimiento, bueno, ya el desabastecimiento evidente que hemos tenido en algunos lugares del país. Entonces, lo que encontramos dentro de las normativas entonces de la resolución 522 de 2020, en esta el Ministerio estableció requisitos para importar, fabricar en el territorio nacional los dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos declarados como vitales no disponibles. Recordar que entonces los productos que tienen como esa denominación son productos que no tienen registro sanitario,
pero sí deben tener una notificación ante el INVIMA. Entonces, si son importados, el importador tiene que tener la notificación del INVIMA en el que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa resolución, eh, o también pues el que lo fabrique pues va a necesitar tener esa notificación. Por su parte, también entonces las normas técnicas, tanto nacionales como internacionales, van a especificar los estándares de calidad para el producto final. Bueno, además entonces de estas como referencias al uso de los elementos de protección personal en el sector salud, hay otras medidas que también deben ser tenidas en cuenta por este sector. Entonces, una de ellas es que se deben seleccionar y estandarizar los elementos de protección, elaborar los protocolos que sean necesarios y llevar a cabo todos los talleres prácticos y que se repitan todas las veces también que sean necesarios con el personal para la colocación, retiro de los elementos de protección y uso racional y adecuado. Designar entonces también una zona para el almacenamiento de los elementos de protección limpios. Eh, la idea pues, de esa zona es que se garantice que no haya también de pronto contaminación con el uso con elementos de protección que ya hayan sido usados. También se debe garantizar que esta zona pues entonces sea cerca de la habitación de los pacientes que están siendo atendidos eh, por tener COVID. La designación de áreas para retirar el equipo de protección personal. Estas áreas entonces deben estar separadas del lugar de atención, ¿cierto? Y también deben entonces contar con recipiente de residuos, tener a disposición el material desinfectante y adicionalmente debe tener también alusión a que las prendas que se retiren allí no deben ser sacudidas o pues que se deben tratar con el mayor cuidado posible para que no haya también generación o autocontaminación pues, por, por el flujo de aire que puede ocasionar el sacudir la ropa. Establecer entonces también flujos unidireccionales entre el paso de estas áreas, desde el área de colocación hasta el área en la que hay atención del paciente y el área en la que se debe retirar el equipo. Este flujo unidireccional es con el fin de evitar que haya una contaminación, diríamos, como cruzada. Además, el camino entre áreas debe ser lo más corto posible, debe ser claramente definido o encerrado. Recordemos que no basta solamente con dar las indicaciones, es necesario tener eh, pues, elementos visuales, sean señales en el piso, en las paredes, donde se recuerde y se señale, ¿cierto?, cómo debe ser el flujo, así como también debe señalarse cuáles son las áreas limpias y cuáles son las contaminadas. Se deben resaltar aspectos claves para el uso de los elementos de protección personal, entonces también tener material visual que pueda recortar sobre los pasos para retirarse o ponerse los elementos de protección personal. Recordemos que el orden en el que se hace este retiro también es importante para evitar la autocontaminación, reforzar la necesidad de retirarse lenta y cuidadosamente los elementos y finalmente también entonces que el recordatorio de que después de retirarlos pues se haga la debida desinfección. Bueno. Asignar una habitación entonces para los pacientes que están siendo atendidos, para un solo paciente. Esto sabemos que no es posible en muchos lugares del país. Entonces también se puede considerar hacer las cortes de pacientes, garantizando entonces que haya como una limpieza constante del baño, sobre todo. La puerta de la habitación entonces debe mantenerse cerrada y cualquier trabajador sanitario que salga de esas áreas se debe considerar contaminado, entonces debe hacerse como todo el proceso de retirada de los elementos y también de desinfección. Bueno, ya se ha observado o durante la pandemia ya hemos evidenciado que todas estas medidas no necesariamente son posibles en todos los lugares, no, en muchos no hay pues como la disposición de los elementos, entonces acá eh, quería traer pues como unos fragmentos de la carta que remitieron al señor presidente de la República de Colombia en la revista Acta Médica Colombiana en el mes de abril. Entonces miremos que acá ellos hacen referencia a que
si bien en el decreto 500 del 31 de marzo de 2020 se estableció que la ARL se encargaría de suministrar los elementos básicos de seguridad al personal de la salud, como se había expuesto en el informe de locución presidencial del día 15 de marzo de 2020, aunque la circular número 29 del 3 de abril del 2020, emanada del Ministerio de Trabajo, reparte las cargas del suministro de dichos elementos entre las empresas o contratantes con apoyos de las ARL, lo cierto es que a la fecha la gran mayoría de las instituciones de salud del país no tienen esos elementos de gran importancia vital, lo que pone en riesgo al personal de salud. Estamos vulnerando los derechos de esta población. También entonces hacen referencia a que las solicitudes que se están haciendo no son un privilegio, sino que los elementos son necesarios para lograr una equidad de la protección de la población en general y también pues para que el servicio sea óptimo, ¿cierto? Entonces aquí están también unas imágenes como de algunas protestas que ha realizado este sector. Bueno, ya se ha observado entonces también que el incremento de desechos biomédicos y peligrosos pues ha aumentado, o que hay un aumento pues como en esa generación de desechos. De no ser adecuadamente gestionados, entonces estos desechos pueden convertirse en un riesgo de contagio, por ejemplo, para las personas que realizan las labores de recolección, que son generalmente una población que ha sido, o un grupo social que ha sido explotado, excluido, criminalizado, empobrecido, y que adicionalmente tiene una mayor susceptibilidad a infecciones. Pero también puede ser riesgo de un daño ambiental. Entonces, separar adecuadamente pues, los residuos, buscar consumir menos, sobre todo pues tratar de reducir en lo más posible nuestra generación de residuos, es una forma de cuidarnos y también cuidar el lugar común que estamos habitando. Es una forma de construir salud. Entonces, es necesario considerar si todos los elementos que estamos utilizando, por ejemplo, en nuestras casas, son realmente necesarios o si hay alternativas que podamos utilizar y que puedan tener un menor impacto en cuanto a generación de residuos. A eso me refiero, por ejemplo, en el uso de pañitos húmedos. Realmente los pañitos húmedos los podríamos cambiar por lavar con agua y jabón o por utilizar un trapo reutilizable que lavemos y desinfectemos y utilicemos pues una solución desinfectante para limpiar, eh, pero sí es como el hecho de cuestionarnos en este sentido. No, pues no, por tiempo no se va a ampliar entonces aquí este tema, ¿cierto? Pero vamos a dejar entonces en el material de estudio la resolución 1164-2002 y el decreto 780-2016, que eran normativas pues, que estaban desde antes de la pandemia, que en muchas de las instituciones de salud pues ya se tienen en implementación. Y adicionalmente dejamos entonces otros documentos que sí han sido generados durante pues, esta emergencia, y son las orientaciones para manejo de residuos generados en la atención en salud del Ministerio de Salud de Protección Social, las orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener el COVID para la población general también emitido por el Ministerio de Salud, y otro documento que se llama Todo lo que debes saber sobre residuos en tiempo de SARS-CoV, eh, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud y Protección Social. Hay otra cosa que me gustaría como mencionar y es el hecho o las condiciones, la situación de los rellenos sanitarios, que por eso les traía como estas imágenes de las noticias. Sabemos que en estos momentos todavía hay existencia de botaderos a cielo abierto en algunas zonas del país. Allí pueden entonces acercarse y aprovechar los desechos pues cualquier tipo de persona que esté interesada en hacerlo. Y esto pues entonces alerta frente a la posibilidad de que ante una mala separación haya entonces una exposición. Además se considera la no disponibilidad del tratamiento de residuos peligrosos en todas las zonas del país y en todos los sectores y pues la situación que tienen varios de nuestros rellenos sanitarios. Entonces, dejaré esta información ya como para la reflexión, la discusión, para que en el foro entonces expongamos las experiencias que hemos tenido, los comentarios que tenemos como frente
a toda esa situación y esta discrepancia entre lo que debería ser y lo que es posible. Les agradezco muchísimo y me complace mucho estarlos acompañando.